Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección. Bien, en esta lección vamos a hablar acerca de lo que es el cambio de estructura y cómo identificar un cambio de estructura de manera sencilla. Y si bien un cambio de estructura se da cuando una tendencia ya no es capaz de continuar con su estructura y se empieza a formar una nueva estructura que cambia totalmente el rumbo de la tendencia actual. Entonces, vamos a mirar un ejemplo en una pizarra y después pasamos a mirar un gráfico para mirar a ver si les quedó claro el ejemplo. Entonces, por aquí estamos ya en la pizarra y vamos a proceder con el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo alcista. Ya todos conocen que una estructura alcista consiste en tener máximos y mínimos cada vez más altos, o sea, sus máximos y sus mínimos cada vez deben de ser más altos, deben de ser crecientes. Pero un cambio en la estructura se da cuando esos máximos ya no empiezan a superar los anteriores, o sea, el máximo anterior es este es el máximo más alto, este es el máximo más alto de esta estructura. Pero nosotros podemos ver que ya no tenemos máximos más altos, sino máximos más bajos. Entonces ya nos va dando un indicio de que hay un posible cambio en la estructura. Ya tenemos mínimos más bajos y eso nos da el indicio de que posiblemente la estructura esté cambiando. El último mínimo que nosotros tenemos que formó el máximo anterior, este es el máximo anterior, este es el máximo más fuerte, pero este fue el mínimo donde inició. Entonces, el cambio de estructura se va a dar cuando cuando este mínimo sea superado, cuando este mínimo sea superado. Entonces, acá tenemos el ejemplo, ya está intentando cambiar la estructura, pero cuando en realidad este mínimo de acá es superado, entonces empieza el cambio real de la estructura. Ya tenemos un cambio de estructura, no por lo que se nos haya formado en esta parte de acá, no. Tenemos un cambio de estructura validado por la ruptura de este nivel, por la ruptura de este nivel, de este mínimo que fue el que formó este último máximo. Entonces, al romper este mínimo, hay un cambio de estructura claro. Vamos a mirarlo ahora en un gráfico. Y acá tenemos un gráfico y cumple con todas las normas para una estructura bajista. Tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos otro mínimo, un máximo más bajo que los anteriores, otro mínimo más bajo, otro máximo más bajo, y así sucesivamente, mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Entonces tenemos una clara estructura bajista. Hay una estructura bajista, pero acá nosotros podemos ver, por ejemplo, en la lección anterior ustedes vieron lo que son las figuras chartistas y yo creo que acá ya se han dado cuenta de que tenemos un hombro, cabeza, hombro, un patrón hombro, cabeza, hombro. Tenemos el cuello, la ruptura acá, el precio vino y testió, pero lo que les estoy tratando de enseñar a través de este cambio de estructura es que ya el mínimo no es más bajo, este mínimo ya no es más bajo y ahora empieza a ser máximos cada vez más altos y mínimos
cada vez más altos. Entonces el precio rompió figura chartista de hombro, cabeza a hombro, vino, lo testeó, el precio se estaba yendo, ahí hubo una eh, entrada, con lo que les había explicado por encimita cuando les estaba enseñando la figura chartista, de que testea ahí, tomamos la entrada, entonces ahí vemos un cambio de estructura totalmente validado. El precio no empezó a hacer mínimos más bajos, ya no está haciendo mínimos más bajos, antes está haciendo mínimos más altos y máximos más altos, ya está contra la estructura anterior, que era esta, la estructura bajista, y ahora tenemos la estructura alcista y podemos detectar el cambio simplemente implementando eso. Cuando vemos mínimos que ya son más altos que los anteriores, en el caso de la estructura bajista cuando cambia al alcista, y máximos ya también más altos, como en este caso, entonces ya nosotros podemos detectar el cambio y podemos predecir que está empezando una nueva tendencia y aprovechar las oportunidades. Entonces espero que le haya quedado bien claro lo que es el cambio de estructura, ya que es algo fundamental, algo necesario conocer los cambios de estructura para aprovechar al máximo las oportunidades. Recuerda ir sin prisa, pero sin pausa, con enfoque, paciencia y disciplina, y nos vemos en la siguiente lección.